Yo quiero entrar a tu santo lugar. Estar hablando, hermanos, sobre este tema una nueva vez. Es necesario que abordemos algunas cosas que dejamos atrás la semana pasada. Y es bueno que lo tengamos en cuenta, hermanos. Estamos hablando del Evangelio según Jesús. Y creo que mi padre ha hecho mucho hincapié sobre que las personas ni siquiera saben lo que es el Evangelio. Cuando se le pregunta cuál es la doctrina que Cristo predicó o que Jesús predicaba, pues obviamente la palabra de Dios registra que lo que Jesús predicó todo el tiempo fue el Evangelio. No hubo otra cosa que Jesús predicara que no fuera el Evangelio, pero nos quedamos cortos a veces cuando se nos pregunta ¿qué es el Evangelio? Y pensamos que el Evangelio es toda la Escritura o todo el Nuevo Testamento. Y no, el Evangelio es la muerte y padecimiento, muerte y resurrección de Cristo. Pero ¿por qué Jesús murió? ¿Por qué Jesús resucitó? ¿Por qué Jesús hizo lo que hizo? Por un pecador que realmente no tenía oportunidad de salvación como lo conocemos según la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo era de continuo hacia el mal, porque constantemente estábamos haciendo lo inadecuado, lo que no conviene, lo que es perecedero. Y estuvimos hablando la semana pasada de que hay una sola cosa que es importante en el Evangelio, y es el creer. Cuando tú crees en el mensaje que se te está predicando, automáticamente tú eres beneficiario de ese mensaje, de ese regalo que se está proponiendo en ese mensaje. Cuando alguien viene y te dice, mira, voy a regalar una jipeta y lo único que tienes que decir es yo la quiero, aparecerían muchas personas al mismo tiempo, yo la quiero. Y lamentablemente solamente hay una jipeta, o sea que el que la esté rifando va a tener que decir, bueno, fulano de tal, porque todos dijeron yo la quiero, amén. Entonces, en este caso, viene de esta misma manera. Cuando aceptamos a Cristo, estamos determinando que hemos creído el mensaje. Y al creer el mensaje, estamos diciendo en pocas palabras que eso que nos están diciendo es verdad. Nadie cree algo que no es verdad. Amén. A menos que lo estén engañando. Y si te están engañando, por lo menos espero que aquí en esta iglesia no pase eso, amén, porque creo que somos totalmente claros con lo que es la doctrina del Evangelio, la doctrina que es lo que es servir a Cristo y servirle de corazón. Tenemos muchas iglesias, tenemos muchas instituciones, hemos visto infinidad de personas decir yo soy cristiano, pero que hacen cosas inadecuadas, que no son correctas, que no son buenas. Vemos personas que dicen yo creo en Cristo, pero a la hora de mostrar a Dios en su corazón, hacen todo lo contrario a lo que realmente es servir a Cristo. Y eso es triste, porque en pocas palabras he visto personas que dicen si tú eres cristiano yo soy el Papa. O si tú eres cristiano yo soy pastor. ¿Cuánto no hemos escuchado ese comentario? Si tú eres cristiano yo soy tal cosa. Es algo despectivo y es algo feo. ¿Por qué? Porque si tú eres cristiano y en algún momento haces algo, lo que sea, lo primero que dicen es mira y di que es cristiano. Por eso es que los cristianos debemos de tener mucho cuidado en lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos y cómo actuamos. Amén. Porque las personas, no importa, pueden haber 3 personas y un cristiano entre los 3. Los otros 2 mienten, roban, cogen una cerveza, matan, hacen lo que sea. Hablan feísimo, pero si el cristiano dice algo o toma un vasito de esa cerveza, automáticamente los 2 y todo el que está alrededor se lanza la mirada. Oh, mire el varón, mire el varón. Porque todos los ojos están sobre nosotros. Todos están sobre nosotros. Y no nos vamos a meter a la letanía de si beber cerveza es bueno o es malo. No nos vamos a meter a ese campo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que lamentablemente todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros pensamos y todo lo que nosotros, en la manera en que actuemos, va a determinar para ellos lo que somos.
Y otra cosa que muchas veces se ve es la falta de conocimiento que tienen las personas de afuera para denominar a un cristiano. Hoy en día se cree que un cristiano o una persona que predique el evangelio es una persona que anda con una falda, una persona que anda vestido hasta aquí arriba con los botones, porque si te lo desabotona el diablo se mete. Y así sucesivamente, que no puedes ponerte maquillaje, que no puedes ponerte un arete, que no puedes hacer ninguna de esas cosas. Y si la haces, entonces tú no eres cristiano. Pero entonces dejan de lado, y no me malentiendan, estas cosas son importantes. Es importante el cómo tú representes a Cristo, es importante cómo tú te vistas, porque no te vas a vestir igual que las prostitutas, no te vas a vestir igual que las mujeres, porque ahora las jovencitas andan con 2 pesos de tela. Yo creo que antes, no, hace unos años atrás andaban con 2 pesos de tela, ahora andan con 1,5 pesos. Y el medio peso se lo han dejado al sastre de propina, es con 1 peso que andan realmente. Entonces, nosotros no podemos andar de la misma manera que andan las personas de afuera. Mano, ¿se entiende lo que quiero decir? No nos vamos a poner ahora a hablar gráficamente. Lo importante es que nosotros tenemos que saber que al predicar el evangelio, la muerte y resurrección de Cristo, nosotros decimos, yo he muerto y he resucitado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya lo que yo hago, yo no lo hago para mí, sino que lo hago para Dios. Y una de las cosas que yo tengo que determinar a la hora de hacer algo, de vestir algo, de pensar algo y de hacer algo es si Jesús está ahí al lado mío. Él está ahí al lado mío, Él está mirando. ¿Se sentiría cómodo con lo que estoy haciendo? Porque ya lo tengo ahí. Ya lo tengo aquí en mi corazón, pero estoy hablando figurativamente. Porque pensamos a veces que, estoy solo en mi habitación. Nadie me ve. No es que nadie te ve. Quien se supone que es el importante que te vea, es el único que te está viendo. El que es importante, porque no importa que te vean los de afuera, ellos no te pueden enviar al infierno. Dice la palabra de Dios que temamos a aquel que puede enviar nuestra alma al infierno. A Dios, al hombre no. No le temamos a alguien que puede quitarnos una vida física. ¿Por qué? Porque la vida próxima, la vida venidera es más importante que la que vemos hoy en día. Entonces cuando tú estás a sola y tú predicas que tú eres cristiano, tú predicas que tú sigues a Cristo, pero cuando tú haces lo que haces a solas, cuando tú haces lo que haces solamente con la vecina, el chisme, la envidia, cuando tú estás ahí mirando, mira fulana de tal, lo que está pasando tal cosa, ojalá y la choque un tren, antes decían le choque un tren, pero ahora dicen ojalá y se muera por ahí, ojalá y se electrocute. Hermanos, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en lo más adentro? Si predicamos a Cristo, todo lo que hay dentro de nosotros es nueva criatura. Entonces las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No puedo volver a hacer lo mismo que hacía antes. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Entonces, ¿quiere decir que ahora no puedo pecar? Sí, voy a desobedecer a Dios en algunos casos porque soy imperfecto todavía. Pero esto no quiere decir que mi rutina diaria sea fallarle a Dios, sino que si caigo, sea algo ocasional, de un día, y ahí quedó. Amén. Entonces tenemos que saber, la semana pasada estuvimos hablando que hay personas que creen, pero no tienen una fe salvadora. Creen que Cristo es el rey, creen que Cristo es la mejor opción. Mi suegro dice, el evangelio es el mejor camino. Sigan ahí, no se salgan de ahí. Mis hijos tienen que estar en el evangelio. He escuchado personas que dicen, cuando yo estaba como líder de adolescentes, me decían, es el mejor camino que hay el evangelio. Ojalá y mis hijos permanezcan todo el tiempo ahí. Mira, ayúdalo para que no se salgan. Y nunca pisaron una iglesia. La persona que lo decía nunca pisaba la iglesia. Y tú le decías, pero vaya usted también para que le dé motivación a sus adolescentes. Sí, es el mejor camino, pero eso no es para mí. Entonces creen que es bueno, creen que es adecuado, pero no tienen una fe que le lleve a aceptar a Cristo como Salvador y Señor. Sino que entienden que Jesús es la solución a los problemas, la solución a las cosas, es lo adecuado para vivir una vida íntegra, pero no les interesa pisar la iglesia. No les interesa, ¿por qué? Porque no quieren a Cristo. Entonces el hombre necesita entender que tiene esa necesidad.
Y al tener esa necesidad en su vida, esa necesidad es que le lleva a Cristo. Nadie viene a buscar un vaso de agua, por ejemplo. Nadie va a la cocina a buscar un vaso de agua si no tiene sed. ¿O quién de ustedes se para a cocinar si no tiene hambre? Todas las necesidades te van a llevar o empujar a eso, a lo que tú tienes necesidad. Si tú necesitas a Cristo, tú vas a correr a Cristo. Si tú necesitas agua, tú vas a buscar agua. Si tú necesitas comida, tú vas a buscar comida. Pero lo que pasa es que hay personas en este mundo, como el cuento que hay por ahí, la anécdota que hay por ahí, de un hombre que decía, tengo hambre. Y había una persona hablando a la audiencia y él le decía, tengo hambre. Y la persona se quedaba como extrañada. No, pero mira, y el hambre se ha erradicado y no hay hambre. Y él voceaba, tengo hambre. Y dice la persona, ven, llámeme a esa persona, vengan. Y lo sube a la tarima y dice, ven, búsqueme un litro de agua. Bebas, no, pero no es que yo tengo hambre. No, bebas ese litro de agua. Y se bebe el litro de agua. ¿Y tiene hambre? Sí, búsquenle otro litro de agua. Hasta que se bebió 3 litros de agua el hombre. Y cuando me preguntó, ¿tiene hambre todavía? No, ya estoy lleno. Ah, ve que no era hambre, que tú tenías, era sed. Entonces, la gente puede utilizar esto como una manera jocosa de decir, no, porque yo con el agua me satisface. Con el agua yo me lleno. Pero realmente sabemos que lo que tenía era hambre. Pero la persona, por tratar de economizar y no comprar comida, sino darle agua, trató de curar la enfermedad con algo que no era. Y eso es lo mismo que pasa hoy en día. Las personas necesitan a Cristo, tienen hambre y sed de Cristo y le dan agua y le dicen, no es hambre que tú tienes, es sed que tú tienes. Y vienen a la iglesia y le predican el evangelio de la prosperidad, le predican el evangelio de la promesa, le predican el evangelio de los pactos, le predican el evangelio de la profecía, le predican el evangelio de los apóstoles, le predican todo, le dan agua hasta que dice, ya no tengo hambre. Ya no tengo hambre. Y la única que le puede saciar el hambre es la palabra y no le dan ni un chin. Porque todo el estómago se lo llenan con agua. Se lo llenan con lo que no es. Es como que tú vayas al médico y tengas un dolor de cabeza y te digan, muy bien, ¿cuál pie que te tenemos que amputar? No, es la cabeza que me duele. Yo necesito algo para la cabeza. Ok. Córtale el dedo 3, enfermera. El tercer dedo del pie derecho. No, es la cabeza. Entonces tratando algo con otra cosa. Se van para otro lado que no corresponde. Y la palabra de Dios es fiel, es eficaz. Es la que nos ayuda a poder responder en los momentos inadecuados y en los momentos también adecuados. Pero la iglesia no está hablando de la palabra de Dios. Está dándole agua a las personas. Y cuando le digo agua, no piensen que es algo bueno. Cuando tú te llenas de agua, está muy bien, pero tu organismo no está recibiendo el alimento, los nutrientes que necesita durante el día. ¿O alguno de ustedes ha pasado alguna vez 3 días solamente bebiendo agua? ¿Saben lo que pasa con su garganta cuando solamente dura 3 días bebiendo agua? Su garganta se pone peor que cuando usted tiene gripe. Que cada vez que le pasa un sorbito de agua, usted siente que es candela que le está pasando por esa garganta. Por el simple hecho de que su estómago no tiene nada que digerir. Y al no tener nada que digerir, comienza todo a subir para arriba. Comienzan los gases a subir. Y usted no se puede imaginar. Un día lo vamos a experimentar para que usted alaba. Pero el punto es, hermanos, que le estamos dando agua a la gente. La iglesia le está dando agua cuando no es agua que necesita, es comida, es alimento sólido que necesita para poder tener fuerza y estar alimentado adecuadamente para cuando llegue el momento de crisis. Entonces, lamentablemente, esto es lo que pasa con las iglesias de hoy en día. Estuvimos hablando de un hombre muy conocido llamado Nicodemo y decimos que este hombre era un hombre importante. Y este hombre se acercó a Jesús de noche porque tenía vergüenza, tenía miedo de que los demás
miraran que él estaba siguiendo a Jesús. Y esta no es la excepción. Había muchas personas que tenían temor porque los fariseos linchaban a todo aquel que seguía a Jesús. Estaban preparados para lincharlo y sacarlo. Si tú eras de un cargo importante dentro de ellos o no lo tuvieras, te bloqueaban la entrada al templo. Y eso lo vimos cuando Jesús sana a un ciego y este ciego se encuentra con los fariseos y están ahí discutiendo y le dice, bueno, fue el que me sanó. Y llaman a los padres y le dicen, miren, den ustedes testimonio por este hijo suyo. ¿Qué fue lo que pasó? Y bueno, él es grande, que hable él. Nosotros sabemos que él nació ciego, pero de ahí para allá él es grande, que responda a él por lo que pasó. Y la palabra cita que tenían miedo de ellos, tenían miedo de que le prohibieran la entrada al templo, porque por el hecho de creer en Jesús. Y qué difícil es que este hombre se acerca de noche y le dice, bueno, maestro, nosotros creemos que sí, que tú eres un maestro de Dios y has venido y es verdad, nosotros lo creemos, no decimos que no, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Estamos hablando de Juan 3, simplemente haciendo un recuento. Sin embargo, él no creía que Jesús era Dios, sino que creía que Jesús era un maestro enviado por Dios. No creía que Jesús fuera el Mesías. Y así hay muchas personas en la iglesia que creen que Jesús es su boleto al cielo, pero no creen que Jesús es su Salvador. Hay personas que están en la iglesia porque creen que la iglesia es su boleto para tener riqueza, para tener dinero. Hay gente que está en la iglesia porque creen que estando en la iglesia sus hijos no se le enferman. Hello. Hay personas que vienen a la iglesia porque se lo estaba llevando quien lo trajo y dijo, no voy para la iglesia. Y desde que resuelven su problema, por aquí que más derecho. Se le olvidó promesa, se le olvidó de todo. Ay, Señor, yo te voy a servir, sálvame. Sálvame que te voy a entregar toda mi vida. A los 3 meses. Y hoy quiero amanecer. Se fueron por ahí. Muy bien, para una discoteca, para una cabaña, a buscar mujeres, a buscar pico de botella. ¿Por qué? Porque no tienen a Jesús como su Señor y Salvador. Creen que Jesús es una buena persona. Creen que Jesús es... Sí, ¿por qué no? Creen que Jesús es Dios. Pero no al nivel de creer en Él como para aceptarlo. Y miren, Nicodemo no fue el único de los que creyó en Jesús. La palabra de Dios en el libro de Hechos nos muestra que también habían otras personas que creyeron en Jesús y que eran fariseos. Amén. Y que eran fariseos también. Entonces nosotros, cuando vemos a Nicodemo, nosotros decimos, bueno, ¿qué pasa con este hombre? ¿Qué pasa con este hombre? Porque este hombre es un hombre estudiado, un hombre que sabe sobre la palabra, es un hombre que tiene conocimiento y ve que se han cumplido profecías de Jesús, pero aún así su corazón está endurecido y no quiere creer que Jesús sea el Salvador. Por lo que Jesús interrumpe con una pregunta, conociendo su conocimiento, conociendo su pensamiento, conociendo su pregunta. Y le dice, bueno, tu respuesta o la respuesta que tú estás buscando en tu interior es esta. Tú no puedes entrar al reino de los cielos si tú no naces de nuevo. Y la interpretación de nacer de nuevo es específicamente nacer de arriba. Nacer de nuevo, nacer de arriba. Nacer del cielo. Y Nicodemo no entiende lo que está sucediendo. Y Nicodemo, igual que muchas veces nosotros nos dicen una cosa en la Biblia y nosotros decimos, ¿pero cómo así? Nicodemo se fue a lo mundano, a lo normal y dice, ¿cómo puedo yo? Utilizó la palabra nacer. ¿Cómo puedo yo entonces nacer? Si yo nací, ya soy viejo. Soy un hombre balbú ya. Tengo experiencia, soy grande. No puedo abrir el estómago de mi mamá y meterme de nuevo ahí. Pero Jesús lo que le estaba refiriendo era, tú tienes que nacer de arriba. Por eso cuando continuó diciéndole, ¿cómo puede pasar esto? Él le sigue diciendo, de cierto le digo que el que no nace del agua y del espíritu, Nicodemo, no puede entrar al reino de los cielos. Y la semana pasada les dije que
nacer del agua y del espíritu, aunque a veces parezcan dos cosas, no son separadas. Están unidas. Perdón. Están unidas, y cuando Jesús le da esta referencia, Nicodemo se queda estupefacto, no entiende. No entiende qué significa nacer del agua y del espíritu. Y les quiero dar una pequeña referencia más que la semana pasada acerca de nacer del agua y del espíritu, y si Ashley me ayuda con el siguiente slide, con la siguiente diapositiva. Dice la palabra de Dios en Isaías 44:3. Espero que se entienda muy bien, lo puse sumamente grande para que se pueda ver. Dice, en verdad te digo que el que no nace, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Miren qué comparación está haciendo Isaías aquí. Y está utilizando la misma comparación. Agua y luego espíritu. Está diciendo, yo derramaré agua sobre el sequedal. Y luego dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Otras frases dicen, yo pondré mi espíritu en ustedes. Pero dice Ezequiel, el próximo dice, Ezequiel 16, amén, Ashley. Ezequiel 16, 8 y 9. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas, que no retienen el agua. Nacer del Espíritu es más fácil de entender. Jesús envió al Espíritu. Escuchen, cuando nosotros hablamos de nacer del agua y del Espíritu, estamos diciendo una misma cosa: nacer de arriba. El Espíritu Santo desciende a mi vida, y al descender a mi vida me hace una nueva criatura. Pero en el momento en que soy renovado, estoy siendo purificado por ese manantial de agua viva que solamente, o en el que solamente puede sumergirme Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios dice en Apocalipsis, que el texto que le leí la semana pasada, que hay un manantial de aguas vivas que brota desde el trono de Dios. Y esa agua, como le dijo a la samaritana, si tú bebes de esta agua que yo doy, el agua que salta para vida eterna, tú no tendrás sed jamás. No se está refiriendo a una sed mundana, a una sed humana. Se está refiriendo a esa sed y ese deseo del que estábamos hablando ahorita. Esa hambre por Jesús, esa hambre por su perdón, esa hambre por su restauración, esa hambre por hacer su voluntad, esa hambre porque Él te vea con buenos ojos. Cuando tú vienes a Cristo, en el mismo instante en que tú eres restaurado, eres purificado. Y esa purificación es lo que nos hace ser nueva criatura. Y en el momento en que creemos, aceptamos a Cristo genuinamente, dice que nacemos del agua y nacemos del Espíritu. Pero hay un problema aquí, porque el que no nace del agua y del Espíritu es controlado por la carne. Y él sigue hablando sobre eso y dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que está en la carne, carne es. Miren lo que dice Romano, y vamos a hacer unos versículos consecuentes. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Escuchen, aquí está hablando del principio.
Y este es el problema, el por qué tenemos que nacer de nuevo. Dice, ¿por qué tengo que nacer de nuevo? ¿Cuál es la necesidad de yo entregarle mi vida a Cristo si yo no hago nada malo? Mira, aquí hay un problema. Todo lo que es nacido de la carne, todo lo que ha nacido en esta carne, literalmente es de la carne. Y la carne, como dice la palabra de Dios, que la carne y la sangre pueden heredar el reino de los cielos. Él le dice, mira, hay un problema. En el principio, y tú lo sabes eso muy bien, porque ustedes conocen la historia, Génesis dice que Adán pecó y al pecar transmitió el pecado a toda la humanidad. Y al transmitir el pecado en toda la humanidad, nos encontramos en Génesis 6:12, antes del diluvio, donde dice, y miró Dios la tierra, Ashlen, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y esto solamente son 6 capítulos después del inicio del mundo. 6 capítulos después del inicio del mundo, dice Dios, todas las personas que están en el mundo se han corrompido. No hay una sola. Y vemos a David en el Salmo 51:5 que dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Miren hasta qué grado David se va, en el que un niño recién nacido ha nacido en pecado y ha sido formado en maldad, dentro del pecado. La única persona, el único individuo que ha podido salvarse de nacer en la maldad y nacer en pecado ha sido Jesucristo, ya que no tuvo ningún contacto con la semilla que es la que da la generación, que era la de José. Y al romper esa semilla, automáticamente al ser concebido por el Espíritu Santo, no nació de la misma manera que nacimos nosotros, en pecado. Y toda persona, todo individuo en el mundo, lamentablemente, por la depravación que hay, está muerto. ¿Por qué? Porque desde que nace en pecado. Usted dirá, bueno, un niño de 2 años se va a ir para el infierno si peca. La palabra de Dios dice que Dios va a medir conforme a la conciencia de cada uno. Ahora, hay niños de 3 años que saben lo que hacen. Y hay otros niños de 3 años que son inocentes. Amén. Así como usted, teniendo 32, 24, 45, 60, hace algo y genuinamente usted dice, ay, yo no lo sabía. ¿Usted cree que Dios Dios como un rayo para el infierno? Pecó, ¿no? Porque Dios mide conforme a la conciencia de cada uno. Por eso el mismo Pablo dice que cada uno peca cuando hace algo creyendo que es pecado, aunque no sea pecado. Se bebió una malta morena. Yo siento que es pecado. Está pecando. Se bebió un refresco. Si te lo bebiste creyendo que era pecado, vas a estar en pecado. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que tú no tengas tu conciencia limpia a que eso es pecado, es pecado. Ahora, si tú entiendes que no es pecado y la Biblia no te dice que es pecado, pues tranquilo. Simplemente sé cuidadoso. Amén. Porque podríamos ponernos a hablar de muchas cosas. De qué es y qué no es pecado. Y podríamos hacer una lista larguísima de cosas que la Biblia no dice, pero que yo les podría decir que son perjudiciales para nuestro espíritu. Pero ese no es el tema. ¿Qué pasa con Jesús? Jesús le sigue diciendo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero le dice una frase muy importante, no te asombres de que te he dicho, tienes que nacer de nuevo. Eso está en el versículo 6, versículo 7. No te asombres, Nicodemo, no te sorprendas. No te vayas a sentir ahora importante que yo te dije, tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque eso no depende de ti. Y el próximo versículo, versículo 8, remata con esta frase que estoy diciendo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermano,
tengo una buena noticia para ti. Si hoy estás aquí y has aceptado a Cristo y crees en Él como único y suficiente Salvador, siéntete afortunado porque tú llegaste y no sabías de dónde viniste. El Espíritu Santo te trajo aquí y tú ni siquiera sabías que ibas a estar aquí. El Espíritu Santo te bautizó, el Espíritu Santo te reformó y lo hizo porque Él quiso hacerlo. Y yo siempre digo, bueno, ¿cuál cuestionamiento de que lo hizo conmigo pero no lo hizo con mi hermana? Y yo digo, bueno, gracias a Dios que por lo menos lo hizo por mí. Hay un dolor en mi corazón porque me gustaría que también ellos puedan entender y ver qué lindo es servir a Cristo. Pero no puedo altercar contra la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. Y en su infinita misericordia, en mi corazón va a estar hasta que yo parta de esta tierra o ellos partan de esta tierra, que puedan entregarle su vida al Señor. Y voy a tener fe hasta que partan ellos o parta yo de esta tierra. Todos mis familiares, que todos que puedan aceptar a Cristo y puedan ver qué lindo es estar en Cristo. Pero no depende de mí, sino que el Espíritu Santo es quien hace esto. Y Nicodemo se encuentra en la misma manera que tal vez muchos de nosotros estamos. Dice Nicodemo, pregunta, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo así? Y Jesús le responde con otra pregunta. Tú eres maestro de Israel y tú no entiendes estas cosas. O sea, tú eres una persona que estudia la ley y tú no entiendes estas cosas. ¿Cómo puede ser, Nicodemo? ¿Qué estás obviando? ¿Qué estás pasando por alto? Y miren, para que vean que Nicodemo estaba obviando, por lo menos un versículo le voy a decir. Ezequiel 11:16 dice, por tanto, así dice el Señor Dios, aunque yo los había echado lejos de las naciones y aunque yo los había dispersado por las tierras, sin embargo, fui para ellos un santuario por poco tiempo y las tierras a donde habían ido. Por tanto, así dice el Señor Dios, yo os recogeré de entre los pueblos, yo os reuniré de las tierras y entre las cuales habéis sido dispersados y os daré la tierra de Israel. Cuando lleguen allí, quitarán de ella todas sus cosas detestables y todas sus abominaciones. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero en cuanto a aquellos cuyo corazón va atrás de sus cosas detestables y abominables, haré recaer su conducta sobre su cabeza, declara el Señor. Pero miren qué interesante esto. Verso 18, verso 19 dice, yo pondré un corazón nuevo, yo pondré mi espíritu, pondré estatutos en sus corazones, yo les haré mi pueblo, yo, dice el Señor. Yo. Por eso Jesús le pregunta, ¿te sorprende esto, Nicodemo? ¿Te sorprende? O sea, ¿acaso no has leído Ezequiel? ¿Acaso no has leído Jeremías? ¿Acaso no has leído Isaías? ¿Qué te pasa? Está falto de lectura. Nicodemo, por Dios, ¿cómo tú me preguntas eso? Si el pacto es que yo voy a renovar un pacto. Yo voy a renovar el pacto y voy a hacer un pacto nuevo. Yo voy a poner un espíritu, yo voy a cambiar el corazón. Yo los voy a traer, los voy a hacer mi pueblo. Yo esto, yo aquello, yo. No tú. Yo. Y por eso, después de aquí, no vemos a Nicodemo responder nada de nuevo. Al parecer, Nicodemo entendió, porque no volvió a responder nada, ni a preguntar nada. El versículo 11 dice, en verdad te digo,
Hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les hablo de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? ¿Cómo vas a creer, Nicodemo? Si te estoy diciendo cosas humanas y no me crees, ¿cómo crees que tú vas a creerme si yo te digo que yo soy el Dios que se ha encarnado? Yo te estoy hablando de lo que ustedes conocen. Te estoy hablando de la historia, te estoy hablando de los profetas, te estoy hablando de los pactos. Y no me creen, ustedes no me creen y aún así les estoy hablando de lo que ustedes conocen. ¿Cómo me van a entender si aún eso que ustedes conocen, parece que no lo conocen bien porque no me entienden y no lo creen? ¿Cómo van a creer si yo les digo algo celestial? ¿Qué es lo que tú quieres que yo te diga? ¿Que yo soy Dios? ¿Qué es lo que quieres que te diga? ¿Cómo te lo repito de nuevo? Y así mismo pasa con las personas. ¿Cómo le enseñamos nosotros a una persona que Jesús es la única opción en esta vida? ¿Cómo explicarle a una persona si aún viendo las cosas terrenales no aceptan? Aún viendo que el mundo va de mal en peor, porque miren cómo estaba esta pandemia, muy bien, ay, excelente. Yo dije, la iglesia después que la pandemia se vaya se llena. Yo dije, posiblemente vamos a tener que salir a comprar por lo menos 50 sillas más. Porque yo dije, la iglesia de que se llena después de esta pandemia. Porque la gente ve que se está acabando el mundo. ¿Y la gente dónde? Porque aún viendo las cosas terrenales, las cosas que pasan, no creen. Aún viendo la majestuosidad del mundo, de que hay un creador, aparece un tajalán y dice, no hay Dios. Es una invención para mantener a los pobres cauterizados en su conciencia. Tú eres un retrógrada. Tú estás desactualizado. ¿Por qué? Porque creer en Cristo, está bien que tú creas en Cristo, pero no quieras a mí entrarme ese disparate. Viendo todo lo que pasa. O nada más a mí que me pasa eso. Jesús le sigue diciendo, versículo 13, nadie ha subido al cielo, Nicodemo, sino aquel que ha bajado. Nadie fue para allá arriba. Quien está hablando contigo aquí es que fue que bajó de allá arriba. Yo bajé de allá arriba. No fue que yo subí y volví a bajar, no, es que yo bajé de allá arriba, Nicodemo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Versículo 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea tenga en él vida eterna. Y esto es algo muy interesante. Miren qué pasa. El libro de Números, en su capítulo 21, el verso 4 al verso 9, 10, aparece una historia, creo que el 9, aparece una historia muy interesante en la cual los israelitas comienzan a caminar en el desierto en rumbo a Edom. Y cuando van de camino, comienzan a protestar. Que nosotros estábamos mejor en Egipto, que nos trajeron aquí en el desierto para morirnos, que literalmente estamos cansados de este maná, este pan no nos llena bien. Nosotros queremos comida sólida, queremos algo fuerte, queremos mangú, queremos yuca, plátano. Que este maná, eso cuando tú te lo pones en la boca, eso se disuelve como si fuera una hoja de papel. Queremos comida, tú no trajiste y ya Moisés se está irritando. Y Dios, porque el pueblo se puso intenso, les envió serpientes para que comenzara a picar gente y se comenzaran a morir. O sea, fue como drástico. Bueno, ya que ustedes no quieren estar aquí, pues vamos a mandarle serpientes para que se mueran. Y le manda serpiente y comienza a picar y la gente anda, ¡guay! Una culebra, no, pero... Y van donde Moisés, ¡ay, Moisés, mira, ay, excúsanos! ¡Ay, Dios mío, Moisés, qué es lo que nosotros hemos hecho! Mira, dile al Señor que nos perdone. Dile que no aguantamos una serpiente más, que no podemos dormir de noche. Y Dios, le dice, bueno, hazte una serpiente ardiente y ponla ahí. Todo el que le pique una serpiente, que mire la serpiente y no se va a morir. No dijo que va a quitar la serpiente, ni dijo que la serpiente no le iban a picar. Dijo, cualquiera que sea picado, que vaya y mire la serpiente. O sea, le dejó el castigo. Lo que le quitó fue la muerte, pero le dejó el castigo.
Imagínese usted que le picara una serpiente lejos de donde tuviera esa serpiente hecha. Y usted corriendo, ¿cuántos minutos? A ver, ¿cuántos minutos? Ay, y tú, ay, que me picó hace como una hora ya y está huyendo, ¿eh? Muerto antes de llegar. Ay, padre. Uno se ríe, pero uno a veces, uno es a sí mismo. Uno hace esto mismo. Y uno está criticándole, Señor, ¿y cuándo es que tú me vas a bendecir? ¿Cuándo es que tú me vas a prosperar? ¿Y cuándo es que tú tal cosa? Y ¡pran! Una crisis económica peor que como tú estabas. Sigue, tú no te estabas quejando de Dios. Dale, ahora va a vivir con lo mínimo. Va a vivir ahora además, no te va a sobrar siquiera para comprarte un tutti. Si existen los tutti todavía. Los que no saben lo que es tutti, uno es malito que vendían antes a peso. Hermanos, no podemos ponernos a altercar contra aquel que nos da todo. Él nos da todo y Él nos tiene en la situación en la que estamos. ¿Qué pasa? Que este mismo ejemplo pone Jesús y dice, yo voy a ser levantado. Y voy a ser puesto en una cruz, así como se levantó esa serpiente en el desierto. Y todo el que miraba a la serpiente se salvaba de morir. Todo el que crea en mí se va a salvar de morir esa muerte física y esa muerte espiritual. Porque nosotros creemos como cristianos que todo el cristiano que muere en Cristo no muere, sino que duerme, descansa. Y nosotros nos libertamos. Él nos liberta de la muerte al nosotros poner nuestros ojos en la cruz de Cristo, poner la mirada en el sacrificio eterno que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Decimos, Señor, yo creo que por mis obras yo no puedo salvarme, que por más que intento sigue pasándome cosas malas. Yo reconozco que tú eres el único que puede salvar mi vida. No hay algo que tú puedas hacer que te pueda llevar a la salvación. Solamente Cristo pudo hacerlo y lo hizo todo. ¿Qué te corresponde a ti ahora? Creer y vivir por fe. Vivir por fe creyendo que Él hizo todo lo necesario. Entonces ahora podemos vivir nuestra vida normal. Espérate, que eso no es lo que estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que la salvación en Cristo está. Pero tú debes de vivir conforme a esta que está aquí. Para salvarte, no, porque a Él le gusta que tú vivas así. ¿Y por qué es mejor? Yo puedo decirte que yo vivo una vida honrada y digna, no solamente porque a Dios le agrada, sino porque es lo mejor. Es lo mejor. La gente te respeta. La gente dice, no, ese muchacho no se mete con nadie. Si te ven en algún problema, se meten por ti porque dicen, no, pero ¿cómo así? No, pero fulano de tal hasta no ayuda aquí. Fulano de tal, una persona excelente. A veces me ha faltado a mí comida y viene y me trae un plato de comida. A veces me ha faltado dinero y me dice, toma para que te vaya. A veces he estado llorando, necesitando la oración y me dice, ven, vamos a orar, que el Señor, y estoy orando por ti. El cristiano se da a conocer donde quiera que esté. Por su ejemplo. Por la manera rica de bendecir a los demás. Por eso, hermano, nosotros tenemos que saber qué es el Evangelio. El Evangelio es la restauración de un pueblo pecador y pecaminoso, un pueblo que merecía el infierno, iba rumbo al infierno. Y Jesús dijo, yo voy a entregar mi vida por ellos para que todo el que crea en mí y mire mi sacrificio obtenga vida eterna. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Yo espero que cuando salgamos de aquí alguien nos pregunte ¿qué es el Evangelio? Usted pueda decir claramente, oh, lo más lindo, lo mejor que me ha pasado en el mundo. Saber que mi Redentor murió por mí y yo no merecía su perdón, pero Él me perdonó. Porque a veces, hermano, le preguntamos a la gente, ¿y tú sabes lo que es el Evangelio? Y te comienza a decir, oh, el Evangelio es el libro Entonces nosotros tenemos que estar claros de lo que creemos. Nadie cree algo sin entender lo que está creyendo. Nadie cree algo sin entender lo que se le está predicando. Hermano, usted no está aquí para obtener riquezas, pero Dios puede darle riquezas.
Usted no está aquí para que Dios le dé salud, pero Dios es el único que te puede dar salud. Usted no está aquí para que Dios le mantenga a salvo en el mundo allá afuera, pero Dios te puede mantener a salvo. Tú no estás aquí para que Dios te sane a tu suegra, a tu hermana, a tu prima, a tu hijo, tu papá o tu pareja, pero Dios lo puede hacer. Yo no te puedo predicar, ven aquí, tus problemas se van a solucionar. Ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. No te lo puedo predicar así, pero te puedo decir, ven a Cristo porque Él puede salvarte de todos tus problemas. Él lo puede hacer. Pero yo no puedo determinar en Dios en tu vida. Ven, vamos a declarar, a profetizar, vamos a decir que se va esa crisis económica. Yo no sé si Dios te tiene en tu crisis económica porque tú eres un mal administrador. Yo no sé si Dios te tiene en esa enfermedad porque cuando tú estás sano te desconcentras de Él y te vas a otro lado. Porque a veces tenemos que analizar, hermanos, ¿por qué Dios nos tiene en la situación en la que estamos? Es necesario que salgamos. Y quiero terminar con este texto, está en el libro de Hechos capítulo 10, versículo 36. No está en la pantalla, pero si quieren pueden ir conmigo. Es el último versículo y luego de esto vamos a terminar. El libro de Hechos está después del libro de Romanos. Perdón, antes del libro de Romanos. Dice la palabra de Dios en Hechos 10. Y yo creo que la mayoría conocen este texto, es la conversión de Cornelio. Pero vamos a leer específicamente el versículo 36 al versículo 43. Dice la palabra de Dios en el versículo 33. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. ¿Vieron lo que dice ahí? ¿Vieron lo que comienza diciendo? Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciándoles que el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Paz. ¿Qué paz? No había paz entre Dios y nosotros. Había una enemistad que nos separaba de Dios. Dios no era nuestro enemigo, pero nosotros sí éramos enemigos de Él. Porque Dios siempre ha querido servir a rescatar la humanidad. Pero nosotros nos volvemos enemigos de Él. Usted ha visto personas que tú le quieres hacer un bien y le dices, mira fulano de tal, no haga esto, que esto está mal, te puede perjudicar. Y no te vuelve a hablar. Se hacen enemigos tuyos. Porque tú le das un buen consejo, porque eso no es lo que quieren. Quieren otra cosa, quieren que tú lo apoyes en su chabacanería. Pero cuando tú no lo apoyes, las cosas malas que hace, entonces te dicen, no, fulano de tal, no. Eso es palomo. Entonces, versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. Y este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que caminamos, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó a que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de los vivos y de los muertos. Último, de este dan testimonios los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de su pecado por su nombre. Esto es el Evangelio. Esto es el buen mensaje que se nos ha sido predicado. Esta es la buena noticia que se nos ha encomendado decir. Cristo murió para que nosotros no tengamos que morir. Cristo murió para que seamos restaurados.
Cristo murió para que tengamos vida eterna y no nos consumamos en este mundo. Hermanos, podemos vivir en este mundo sabia y piadosamente. Hay cosas que como personas normales podemos hacer, y hay cosas que como cristianos no podemos hacer. Pero aún así Dios en su infinita misericordia nos ha dado las normas que debemos de seguir en su palabra. ¿Para qué? Para que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Él es fiel y Él nos ha perdonado. Con el simple hecho de creer en Cristo, todo el mal que hayamos hecho, no importa qué tan malo, Dios nos ha perdonado. Y no sé realmente cómo está tu situación. Muchas veces fallamos, pecamos, nos alejamos del Señor. Y Dios en su misericordia dice que hay esperanza. La esperanza termina en el momento que partamos de esta tierra. Pero mientras estemos en este mundo, hermanos, hay esperanza. Hay esperanza y hay vida eterna. Y la esperanza solamente la tenemos en Cristo Jesús. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo, pero sin pecar. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Esto es lo que Dios nos dice. No tienes que luchar tú con tu pecado. No tienes que luchar tú ya con tu pecado, porque yo me he apropiado de eso. Y Él se hizo pecado en la cruz para que tú no tengas que sufrir ni padecer el mismo padecimiento que Él padeció. Y si padecemos, no padecemos por nuestros pecados. No padecemos como un pago de nuestros pecados, sino padecemos como un honor y una bienaventuranza de que aquel que murió por nosotros y al cual tenemos por testigo, Él nos dijo que sin importar lo que pase con nosotros en esta tierra, despertaremos en un lugar glorioso, un lugar maravilloso, un lugar que no tiene ninguna comparación con el mundo que vemos hoy en día. No tiene comparación, hermano, porque si tuviera comparación, nadie quiere algo que ver. Nadie puede esperar algo que ver. Ya lo que vemos es algo horrible realmente. Si el cielo va a ser como la tierra, ¿para qué coger para el cielo? La esperanza es que va a ser muy diferente. Porque la palabra de Dios dice que no va a haber llanto, ya no va a haber dolor, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber nada que nos separe de nuestro Creador. Padre, gracias te damos. Te bendecimos y te exaltamos, te damos la gloria.